Vamos ahora a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un estudio de la palabra de Dios, algo, digamos, especial para el día de hoy. Vamos a leer, en Primera de Samuel, en el capítulo 2. A partir del versículo 12 vamos a leer hasta el versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 hasta el 25. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes y con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido, para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Todos los hombres aman por naturaleza la libertad. Y de tal manera, esto es así que, el amor por la libertad es sin duda uno de los motores de la historia de los hombres. A nivel individual, las personas, pues muchas veces, no siempre, pero muchas veces, pues hay gente que prefiere vestir ropas que no es del día, ¿no?, de la época, ropas viejas se puede decir, o comer comidas que no sean muy refinadas o sofisticadas, o vivir en casas, digamos, más pobres, de segunda categoría, pero que lleven una vida, un trabajo que les permita tener más libertad que en otro, en el que estén pues más atados, ¿no?, más con mayores, servidumbres.
Y si esto es acerca de los individuos, ¿qué podemos hablar acerca de los pueblos, ¿no? Y de las naciones? ¿Cuántas veces los pueblos y las naciones se han enfrentado unos por otros, ¿no? Y pueblos, naciones que son más pequeñas, se han enfrentado a pueblos y mayores, mucho mayores y mucho más poderosas. ¿Para qué? Pues para mantener su libertad, esta ansia de libertad, este amor por la libertad que está en el corazón de todos los hombres. Y esto es también un reflejo de ¿qué? Pues de que los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios, que es el creador de todos los hombres, los creó a imagen y semejanza suya. Y el Dios es el sumamente libre. Él no está atado a nada, ni a nadie. Él hizo todas las cosas, pues por el beneplácito de su voluntad. Él hace todas las cosas, pues según Él las determinó en sí mismo, sin estar atado a algo exterior o por encima de Él. Él no tiene restricciones ni ataduras de ningún tipo, de ninguna clase. Él es absolutamente libre. Ahora bien, este amor de los hombres por la libertad también se puede convertir en la fuente de los mayores males entre los hombres. Cuando una persona piensa que puede hacer lo que quiera sin importarle nada a los demás, si uno piensa que puede hacer pues lo que le apetece, lo que le viene en gana, sin pensar en los demás para nada, o incluso todavía peor, atacando directamente a Dios, atacando directamente a Dios, y dice: yo soy libre para atacar directamente a Dios. Entonces, cuando uno hace esto, uno ya no es más libre. Uno ya no es más libre, porque en realidad es presa de las peores esclavitudes. Él es el esclavo del pecado, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y él es, por lo tanto, también no solamente esclavo del pecado, sino también del diablo. Como dice también Jesús en el Evangelio de Juan, que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis vosotros hacer. Bien, pues entonces vemos que aquel que en base a la libertad ataca a Dios, en realidad está poseído por una legión de espíritus inmundos. Y esto es para su perdición y también para la ruina de los hombres. Y esto es lo que vemos también aquí, en este pasaje, con los hijos de Elí, de los cuales en el capítulo 1, versículo 3, se nos dan los nombres. Leíamos en el capítulo 1, versículo 3, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Elí era el sumo sacerdote, tenía estos dos hijos, Ofni y Finés. Y en el pasaje que hemos leído, en el capítulo 2, vemos entonces, primeramente y sobre todo, su terrible pecado. Su terrible pecado, que nos dice en el versículo 13 que era una costumbre. Era costumbre de los sacerdotes. Era costumbre. La palabra, pues, que nos encontramos en el original, daría el sentido de juicio o de ordenanza. Era, sí, una costumbre que se convierte en ley. Una costumbre que se convierte en ley. Y es lo que muchas veces ocurre en la iglesia. Cuando introducimos algo que no está en la palabra de Dios, al final esto se convierte en una ley y que no es posible después desarraigarlo pues sin problemas. Entonces vemos la costumbre que habían tomado era que ellos pues venían, como por lo menos volver a leer, cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado de los sacerdotes, mientras se cocía la carne,
traía un garfio de 3 dientes, lo metía en el coral y lo que saliera para él. Y entonces vemos que cogía entonces las piezas, pues evidentemente que va a coger las más grandes, ¿no? No van a ser los pedacitos más pequeñitos, no van a ser las piezas más grandes y además antes de ser quemadas, es decir, con toda la grasa. Entonces vemos que esto hacían los hijos de Elí, pues a pesar de la palabra de Dios y en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios había dejado bien claro cuál era la parte que tenían que recibir los sacerdotes por su ministerio y también cuándo lo tenían que recibir. Lo vemos aquí, por ejemplo, en Levítico, en el capítulo 7 de Levítico, en el versículo 33 en adelante, vemos las partes que tenían que recibir, ¿no? 7:33 dice: el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo. Sigue también diciendo en estos versículos esto en cuanto a las partes, y después también el momento, vemos en el capítulo 3. El capítulo 3 dice que tiene que ser cuando estén quemadas. Luego, capítulo 3, versículo 3 dice: luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, toda la grosura que está en las entrañas, los 2 riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces vemos que esto era lo que Dios había ordenado y lo que la gente le decía. Lo que la gente le decía. Si el hombre le decía: quemen la grosura primero, versículo 16, y después toma tanto como quieras, decía: no, tiene que ser ahora, y tiene que ser pues como yo digo. Entonces, ¿por qué hicieron estos hombres así? ¿Por qué ellos implantaron esta costumbre, no? Bueno, pues vemos, en primer lugar, no tiene que ser una explicación muy complicada. Le gusta la carne fresca. Le gusta la carne fresca. Le gusta, pues, comer la carne fresca y sin recalentar, ¿no? Cuando queda la comida, ¿no? En casa, ¿quién se come la comida a recalentar? Pues los papás, sobre todo mamá, ¿no? Que es la persona más sacrificada en la familia. Sí, se puede decir que esto es así en toda la familia, ¿verdad? Entonces, quien se come la carne recalentada es mamá. A todo lo demás nos da pues cositas, nos gusta pues la carne recién hecha, ¿verdad? Bien, pues entonces esto es lo que nos dice, pero sobre todo es por lo que leemos que esto provenía de su carácter, de su, podemos decir, manera de ser. Ellos sí eran hijos del sumo sacerdote, ellos eran también por derecho sacerdotes, sí, pero ellos, vemos, no se sentían ligados por la palabra de Dios, no se sentían ligados por las normas de la palabra de Dios, las normas que Dios había dado en cuanto al sostén y a la alimentación de los sacerdotes. ¿Las conocían? Por supuesto que las conocían, ¿no? Por supuesto que las conocían, sí. Pero vemos que no había nada que les movía a cumplirlas o a limitarse a ellas. Entonces vemos que no tenían reverencia por la palabra de Dios, no tenían respeto por la palabra de Dios, y esto era que no tenían respeto al final, ni reverencia, ni temor por Dios. Y esto es lo que nos dice en el versículo 12. Los hijos de Elí, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No conocían al Señor. No conocían al Señor. Ellos estaban en el sacerdocio, ellos estaban en el ministerio,
pero Dios les era desconocido. No conocían a Dios. Ellos estaban allí, pues, de continuo en las cosas santas, pero no habían sido santificados en su interior. Ellos hacían las cosas de la palabra de Dios, pero al contrario que Esdras, leemos en el libro de Esdras, que él había dispuesto su corazón para buscar a Dios, y había dispuesto su corazón para entender la palabra de Dios, para ser entendido en la palabra de Dios. Ellos no dispusieron su corazón para la palabra de Dios. Ellos no buscaban a Dios. Ellos, como hemos dicho, no tenían ninguna reverencia por Dios. No tenían ninguna reverencia por su palabra. Entonces vemos, es posible que alguien pueda estar ministrando, alguien pueda estar en el ministerio y que no conozca a Dios y que no sea regenerado, que no sea ni siquiera salvo. Pues es posible. En Mateo capítulo 7 Jesús dice, pues de aquellos que dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera muchos demonios, no hicimos nosotros muchos milagros en tu nombre. ¿Y qué le responderá el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, es muy importante, nunca los conoció, nunca ellos habían conocido, por lo tanto, a Dios. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Cuando un ministro, cuando un pastor, cuando un predicador se conduce con irreverencia en las cosas de Dios, se conduce con irreverencia en la palabra de Dios, es mala señal. Si tiene poca reverencia ante las cosas de Dios, ¿qué no va a tener después en la relación con los demás? Y es por eso por lo que también leemos aquí que ellos pues también se acostaban con las mujeres que estaban velando a la puerta del tabernáculo de reunión. En el versículo 22 lo dice. Entonces vemos, si alguien pues está predicando, etcétera, etcétera, con la mayor de las desfachateces o de la mayor irreverencia, como a veces te encuentras, no es de extrañar que después haya también inmoralidades en sus vidas, inmoralidades de tipo sexual. Entonces esto es algo que conviene tener en cuenta acerca de los hijos de Elí. Pero antes de esto decía que eran hombres impíos. Eran hombres impíos. Y literalmente el original, el hebreo, dice que eran hijos de Belial. Eran hijos de Belial. Sabemos que hoy en día Belial, por supuesto, es uno de los nombres de Satanás, y así aparece en 2 de Corintios capítulo 6. ¿No? ¿Qué parte tiene Cristo con Belial? ¿No? Pero originariamente parece que no, en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, parece que no tenía este sentido. Parece que el sentido original de la palabra Belial es el sin valor, algo que no carece de valor, y que también pues tenía el sentido, pues, y muchas veces lo encontramos en otros lugares de la palabra en el Antiguo Testamento. No hace falta ahora ir pues acumulando o viendo muchos pasajes, ¿no? Pero que siempre es en el sentido de rebelde, alguien que es rebelde, alguien que es que no se sujeta a la ley de Dios, alguien que es impío porque está sin ley, no quiere estar bajo la ley de Dios. Entonces vemos que esto pues era del Antiguo Testamento, y con el tiempo pues vemos que esto se personalizó más, se puede decir, y entonces vemos que detrás de esta actitud, detrás de toda esta manera de ser, está el diablo. Como hemos dicho, pues está en 2 de Corintios capítulo 6, y está también lo que dice, por ejemplo, del hombre sin ley. Del hombre sin ley en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ahí también podemos leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que está hablando del anticristo, y dice pues: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Y en el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo literalmente es sin ley, hombre sin ley, el hombre sin ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida. Entonces vemos, hermanos, que todo esto que estamos aquí diciendo nos permite muy bien comprender la naturaleza, el espíritu de este comportamiento de los hijos de Elí. Esto, en el fondo, era un ataque contra Dios mismo. Era un ataque contra Dios mismo, en su origen mismo. Vemos que está el diablo. Pero también es que era un insulto directo y personal contra Dios. Como dice en el versículo 25, si pecare el hombre contra hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Esto es lo que estos jóvenes hacían. Ellos pecaban directamente contra el Señor. Era un insulto, era un ataque en contra de Dios. Y es por eso por lo que también, después, en el capítulo 3, leemos en el versículo 13, que es entonces esta palabra que dio Samuel, ¿no? Después de que Dios se le apareciera a Samuel, confirmó esas palabras de juicio a Elí y se las da aquí, y le dice aquí en el versículo 13 a Samuel, el oráculo de Dios, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Entonces vemos, aquí hay en este versículo esta frase, porque sus hijos han blasfemado a Dios, o blasfemado contra Dios. Aquí hay una cuestión que tenemos que es necesario también abordar. Es necesario ver, que tiene que ver acerca de la traducción y de la interpretación de esta frase. Porque dice, aquí directamente, han blasfemado a Dios. En Valera, hasta 1909, en otras Biblias, por ejemplo la King James en inglés, etc., tenían, y tienen algunas todavía, que sus hijos se han envilecido. Se han envilecido sus hijos. Y aquí vemos, en el Rey de Valera 60, han blasfemado contra Dios. ¿Por qué hay esta diferencia, ¿no? Si tomamos una Biblia u otra, si alguien tiene una Biblia de 1909 y ve esto, pues entonces le puede llamar la atención. Pues, ¿por qué? Porque se considera normalmente, los estudiosos, los especialistas, consideran normalmente que este pasaje de 1 Samuel 3:13 es uno de los 18 pasajes del Antiguo Testamento en el que los escribas habían corregido el texto para evitar decir que se maldecía a Dios. Por reverencia al nombre de Dios, pues a veces nos encontramos que el sentido es maldecir a Dios, pero que ellos o cambian el nombre a bendecir a Dios o hacen otro tipo de, esto se llama eufemismos. El ejemplo claro lo tenemos en Job, capítulo 1, capítulo 2, eso es muy claro, porque allí se cambia a bendecir a Dios, ¿no? Entonces dice, bendice a Dios y muérete, ¿no? La mujer a Job, en el original. Es claro allí que está corregido por reverencia para evitar que se lea, que alguien lea que se puede maldecir a Dios, ¿no? Porque eso suena a blasfemo, ¿no? Lo es, quien lo haga con ese propósito. Pero por reverencia entonces se estima 18 pasajes en los que hay esta corrección. Y dicen, es uno de ellos. Tal vez no es tan claro como el de Job. No es tan claro. Las opiniones están divididas. Los traductores de Reina Valera directamente optaron ya traducirlo de esta manera. ¿Bien? Sea así o no, sea esto una corrección de los escribas o no, lo cierto es que era, como hemos visto, un ataque personal contra Dios
como hemos visto en el capítulo 2, porque dice que aquel que peca contra Dios, ¿quién rogará por él? ¿Quién lo podrá librar? Entonces era un ataque personal en contra de Dios, por lo tanto era una blasfemia que hacía que los hombres también menospreciaran las ofrendas de Jehová. Esto tenía sus consecuencias. Capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces esto tenía sus consecuencias. Por eso el pecado este era muy grande, porque no solamente era un ataque contra Dios, sino que también llevaba a los demás a despreciar a Dios, a despreciar su culto, a despreciar sus ofrendas. Y entonces, pues, eso también es una blasfemia al Señor. Entonces, cuando los cristianos nos comportamos de manera que los demás pierden el respeto por el Señor, aún peor, los ministros pues pueden dar pie a ello por sus palabras y por sus obras. Cuando nos comportamos así, entonces dice Romanos 2 que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa vuestra. Entonces vemos qué cosa más terrible hay que esta, que se blasfeme el nombre de Dios. Bien, pues hermanos, como todos sabemos, en esta semana ha sido una semana muy convulsa por los acontecimientos que ha ocurrido en el país vecino, en Francia. Sabemos pues que el país vecino ha sido completamente sobrecogido por este terrible atentado contra esta revista satírica Charlie Hebdo. Entonces, bueno, ha sido hasta que han matado a los autores en París, en un pueblo también al norte del país de Francia. Se había pues movilizado al ejército 90.000 soldados y el país estaba presa también del pánico. Ha sido pues una semana pues realmente terrible en este sentido, y vaya por delante, antes de continuar, vaya por delante el que decir por supuesto que como cristianos pues todos nosotros solo podemos nada más que condenar este tipo de atentados, ¿verdad? Este tipo de atentados porque, bueno, si bien a veces es legítimo, puede llegar a serlo, el uso de la violencia, incluso entre los cristianos, básicamente por defensa propia o defensa de los suyos, ¿no? Eso está legitimado, según la palabra de Dios, pero el monopolio de la violencia en la sociedad lo tienen no las personas a título individual, sino las autoridades, y por lo tanto las llamadas fuerzas de seguridad y del orden, es decir, la policía y el ejército. Entonces, los cristianos, pero no solamente los cristianos, todos los hombres, no podemos recurrir a la violencia para vengarnos por cualquier cosa, por cualquier situación. Para eso están las autoridades. Y esto es una convicción de los cristianos en la palabra de Dios, porque nos lo dice así, pero esto es algo que se extiende a todos los hombres. Esto es algo común para todos los hombres. Esto es algo universal. Entonces alguien no puede decir, no, mira, es que yo soy de otra religión, ¿sabes? Entonces yo voy a hacer como a mí me parezca mejor. No. El actuar de una manera distinta es un delito entre los hombres, pero es que es un pecado. Un pecado. Para eso están pues las autoridades. Bien. Pero también es cierto que hay que ser justo en todos los sentidos. Hay que ser justo en todos los sentidos. Y hay que decir que estos atentados fueron una venganza de los musulmanes a una serie de burlas a la religión musulmana y a los musulmanes. Y algunas de ellas, pues, eran verdaderamente hirientes. Y eran verdaderamente que no solamente se burlaban de Mahoma, o se burlaban de los yihadistas, o se burlaban de los fundamentalistas, sino que algunas eran realmente crueles contra todos los musulmanes. Había una, y no voy a dar muchos detalles, pero que se reía de que el Corán no puede parar las balas, ¿no? Y esto pues es una gran crueldad. Cuando los países de Occidente han bombardeado
países como Libia y han bombardeado países como Irak, que se rían de esta manera, pues es algo realmente cruel y humillante. Es cruel y humillante. Y además mezclarlo con el Corán, que es, pues, lo más sagrado para ellos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto que al decir esto, a mí no me mueve en absoluto ningún sentimiento ecuménico o de diálogo de las religiones, interreligiosos. Hace unas semanas estamos aquí, pues, condenando desde aquí, desde el mismo púlpito, la visita del Papa a Turquía, que se fue a rezar a una mezquita en Estambul con un, pues, clérigo musulmán de cara a la Meca. De cara a la Meca. Entonces, pues nosotros lo estábamos aquí condenando esto, que por cierto, mezquita que antiguamente había sido una iglesia cristiana. Y eso nadie hace campaña, como lo que vemos aquí en España, por recuperarla, ¿no? En relación con todo lo que ocurre allí en Córdoba y tal. Pero bueno, decimos todo esto, pues, que quede bien claro, por supuesto, afirmamos que solamente Cristo salva, que ningún otro nombre ha sido dado a los hombres por lo cual los hombres puedan ser salvos. Negamos el dogma, por así decirlo, de Vaticano II, que dice que todos los hombres pueden ser salvos observando por la observancia de sus propias religiones, ¿no? Y esto es lo que ha dado, pues lo que ha dado después de 40 años, ¿no? Todo lo que vemos. Pero también es cierto que hemos de decir que no es necesario el ofender a los demás. No es necesario ofender a los de otras religiones para hablar la verdad del Evangelio, para hablar la verdad de la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios. Esto lo encontramos en los mismos apóstoles. Sí, a veces tenían que defender la verdad con su propia vida, pero leemos también en Hechos capítulo 19 del siglo 37, leemos allí acerca de todo lo que ocurrió en el templo de Diana en Éfeso. ¿Qué leemos allí? Pues que dijeron de los apóstoles: habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Entonces los apóstoles no estaban ahí blasfemando de la diosa Diana. Entonces vemos, si nosotros de entrada, como creyentes, estamos lanzando ofensa a los demás, o peor aún, blasfemias, ya sean musulmanes, ya sean romanistas, ya sean de lo que sea, ¿cómo nos van a escuchar? ¿Cómo ellos van a ser llevados a creer si de entrada los estamos ofendiendo? Entonces lo único que van a ver en nosotros es un prepotente o un arrogante, y a partir de ahí no hay nada que hacer. Entonces vemos, hay un espíritu muy belicoso, y fundamentalmente con los musulmanes, que, bueno, no sé si augura que los vamos a invadir o qué, ¿no? Pero parece que sí. Que incluso los evangélicos, pues somos muy belicosos con respecto a ellos, ¿sí? Entonces hemos de tal vez replantearnos en la palabra de Dios nuestra actitud a la hora de compartir la palabra de la verdad. Debe ser la palabra de la verdad, pero no es necesario ser blasfemador de los demás. Pero con todo y con eso, eso para mí no es lo más importante de toda esta situación, de todo lo que ha ocurrido en Francia. Para mí no es lo más importante, ni lo peor. Para mí lo peor es que el 10 de diciembre del pasado año, del 2014, la misma revista Charlie Hebdo, la misma revista, pues, publicó una espantosa blasfemia, pero no contra el Corán, no contra el Islam, no, contra Jesucristo. Una espantosa blasfemia a cuenta de la cuestión de los lugares públicos, de los belenes en los lugares públicos en Francia, ¿no? Francia es un país laico, etcétera, etcétera. Entonces esto es una cuestión, un debate que siempre por la fecha navideña, pues, se reaparece. Entonces ellos hicieron una espantosa blasfemia en la portada firmada por Char, el director que falleció en el atentado.
Y entonces, bueno, pues se situaba pues, la imagen del niño Jesús en unas letrinas públicas, ¿no? Con mucha saña, me omito los detalles. Una horrible blasfemia en contra de Jesucristo. Y eso es algo así, años y años y años, porque esta revista lleva muchos años. Y ahora pues han comenzado a atacar al Islam, al musulmán, pero ellos siempre, toda la vida, ¿a quién han atacado? A Jesús, al cristianismo, a Dios, a la Iglesia. Eran conocidos por eso. Eran conocidos por eso. Cuando ocurrió el atentado, el eurodiputado del mayo 68, el Daniel Cohn-Bendit, el Cohn-Bendit, el rojo, dijo que lo han hecho este atentado por su anticlericalismo. ¿Vemos? Era una revista anticlerical o anticristiana o anti la Iglesia, anti Jesús, ¿no? Toda la vida. Entonces vemos como estas ha sido años y años que han blasfemado primeramente y sobre todo contra Cristo, y esto es lo que nos tendría que sobre todo doler. Esto es lo que nos tendría que sobre todo que doler. Y las autoridades francesas, Galas, no lo tendrían que haber permitido. No lo tendrían que haber permitido estas blasfemias. No tenían que haberlo hecho. De la misma manera que Elí no tenía que haber permitido el pecado de sus hijos, porque tenía autoridad para impedirlo. Era el sumo sacerdote y además era su padre, y no lo impidió. Las autoridades son los padres de la nación y esto lo pueden impedir. Entonces las autoridades, los padres de la nación, han de evitar igualmente este tipo de blasfemias. Primeramente y sobre todo al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las blasfemias, porque ellos tienen que guardar, verdaderamente están ligados por conciencia a guardar la ley de Dios, están guardados por conciencia a reconocer y confesar a Cristo, al ungido. Ellos han de proteger el nombre del Dios verdadero en la sociedad. Pero igualmente creemos en respetar a las otras religiones, si no por confesar. No es necesario que se confiesen que son el Dios verdadero, solamente para guardar y preservar la paz civil en un país, porque esto es poner un país en llamas. Estos, pues, lo que han hecho ha sido resquebrajar con sus dibujitos y sus tonterías la paz civil en ese país. Entonces, esto, por su ideología laicista, ellos no lo han hecho. Ha habido entonces este atentado de venganza, y ¿cuál ha sido entonces su reacción? Pues entonces la de reafirmarse y seguir planteando la cuestión en el terreno de la libertad de expresión. Y fijémonos entonces, hermanos, esto a dónde nos lleva. Nos lleva, si planteamos esto desde el punto de vista de la libertad de expresión, aunque sea pues bajo el telón de fondo de los 12 muertos que siempre lamentamos, etcétera, etcétera. Pero si ese es el argumento y eso es lo que se defiende, podías haber lamentado las vidas humanas, podías haber lamentado muchas cosas, ¿no? Pero si estás lamentando la libertad de expresión, entonces seguramente por primera vez en la historia se está presentando el derecho a blasfemar. Y se está presentando la blasfemia como un derecho humano. Por primera vez en la historia se está presentando esto como un derecho sagrado que tienen que proteger las autoridades. Vemos, el derecho sagrado a la blasfemia. ¿Y no es esto algo diabólico? ¿No es esta idea algo diabólico? En Isaías 37, tras las injurias de Rabsacés, enviado por el rey de Asiria, Sennacherib, Ezequías dijo: hoy es día de blasfemia. Hoy es día de blasfemia, hermanos. Hoy es día de blasfemia, hoy es día de tinieblas. ¿Por qué? Pues porque el diablo lo que hace es blasfemar. La bestia del Apocalipsis lo que hace es blasfemar, es bestia de
blasfemia. Apocalipsis capítulo 13. Leemos allí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemio, un nombre de blasfemia. Versículo 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En el capítulo 17 también, en el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y bien, hermanos, digo todo esto y creedme que no tengo yo ningún interés especial en estar tratando los temas de actualidad desde el púlpito. Llevo ya 17 años en el ministerio, gracias al Señor, y esto es la primera vez que yo lo he hecho. Nunca he comentado desde el púlpito un acontecimiento de la autoridad, ni con el 11S, ni con el 11M, ni con atentados, ni con crisis. No estoy, no añoro. Yo estudié periodismo y casi me retiré antes de comenzar, algo hice, pero yo no siento añoranza ni siento nostalgia de mis tiempos de periodista, ¿no? Porque creo que mi ministerio, estoy convencido, es algo infinitamente mejor, que es el de domingo tras domingo estar exponiendo la palabra de Dios de una manera expositiva, a fondo, y para mí esto es infinitamente mejor que todo lo demás. Para mí todo lo demás es, como dice Pablo, basura. Y esto tampoco lo habría comentado yo en el púlpito, pues seguramente no lo habría hecho si no hubiera visto también en esta misma semana una editorial en un conocido medio de comunicación protestante digital en la web, en el que pues también condenaban el atentado y acababa el editorial con la imagen, con el cartelito conocido que decía Je suis Charlie, yo soy Charlie, ¿no? Entonces esto es lo que me ha movido a mí verdaderamente a compartir este pasaje. Hermanos, no podemos nosotros decir esto, no podemos nosotros decir esto, no podemos decir nosotros yo soy Charlie. No podemos estar nosotros por la libertad absoluta de expresión, comprendiendo en ella la blasfemia. No nos podemos poner en la muerte, en su muerte, al lado de aquellos que blasfemaron en vida el nombre de Jesús. Esto pues hemos de ver en estas muertes también algo lamentable, pero hemos de ver también un terrible juicio de Dios sobre ellos. De la misma manera que Ofni y Finés, pues no se los, por así decirlo, cargaron el pueblo de Dios, fueron los filisteos quienes lo hicieron. Esto ha sido un terrible juicio de Dios. No podemos decir nosotros entonces, yo soy Charlie. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Segunda de Corintios capítulo 6. Así pues, aquí hay un terrible y un tremendo peligro espiritual por la presión de nuestra sociedad a alinearnos a consignas como estas. Esto es una consigna que se ha lanzado como las manifestaciones antiguamente, ¿verdad? Son consignas. Y todos los que lo digan son los buenos. Y todos los que, por alguna razón u otra, no lo sigan son los malos, y a eso lo tenemos que señalar, y a esto tenemos que ir contra ellos. No hemos de tener miedo, ¿verdad? Lamentamos todo lo que ha ocurrido, pero no podemos decir nosotros, sí, de acuerdo, nosotros somos como vosotros. No somos como vosotros. No nos dejemos arrastrar por estas cosas. No digamos, sobre todo no pongamos en nuestros muros, no lo he mirado, porque yo no miro los muros de nadie, pero pues cosas como estas, porque verdaderamente hay un peligro espiritual, porque vemos que es ser partícipe de algo diabólico. Ser partícipe de algo diabólico. ¿Verdad? Nosotros solamente hemos de ser guiados sin divisiones por la palabra de Dios.
El tiempo es peligroso. El tiempo que vivimos es peligroso, como decía Pablo a Timoteo en el capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nosotros pues hemos de saber esto, tiempos peligrosos, pero hemos de seguir la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que así sea. Amén.